través de su obra, no podrá pasar por desapercibida su constante preocupación por las injusticias cometidas en contra de nuestros hermanos socialmente oprimidos. En este caso concreto nos referimos básicamente al poblador andino y concretamente en la obra de José María Arguedas al poblador quechua o en contacto con el quechua. Arguedas, en sus trabajos como escritor, antropólogo y pedagogo, denuncia constantemente los muchos males de los que adolece la sociedad peruana. Como bien sabemos, la mayoría de estos males encuentra su origen en la realidad socioeconómica conflictiva que en parte es herencia y consecuencia de la época colonial. La situación de subordinación de la cultura y lenguas ancestrales se origina con la conquista española, se consolida durante la colonización del territorio peruano y se robustece durante la época republicana. El ideal truncado de los peruanos por alcanzar una identidad nacional motivó el sufrimiento y los conflictos interiores de Arguedas. Él vivió y experimentó dentro de sí mismo la fractura de un país de contradicciones y oposiciones. José María Arguedas aprendió primero el quechua, como se los mencioné, hasta los 8 años no había aprendido bien el castellano y siempre existió por esto una cierta dicotomía en él, una confusión y muchas veces también una sensación de orfandad. Él mismo relata cómo padeció cuando escribía su relato Agua, que es el primer relato, como habrán visto en la lista, o el primer conjunto de relatos. Primero lo escribe en español estándar y luego descubre que de esa manera él no puede expresar lo que él quiere, lo que él siente. Y entonces después de medio año más o menos decide reescribirlo y utiliza su propia variedad, la variedad del español andino. O sea, trata de traducir el español estándar a su propia variedad y se siente satisfecho por fin. Y de esa manera además fue editado el relato Agua. Ya fue publicado, digamos, en esa versión. Por otro lado, también sabemos que Arguedas sufrió mucho porque su padre se avergonzaba del hecho de que él no podía manejar la variedad del castellano como él o como los demás y sintió, como les traté de mencionar hace un rato también, en su propia vida la injusticia de lo que es la discriminación lingüística. Somos un país, como dice Arguedas, de todas las sangres, tenemos muchísimas lenguas que conviven, pero que en vez de enriquecernos, en realidad nos oponen y nos dan una situación de muchas veces discriminación, injusticia y abuso. En realidad, en todas las comunidades en las que hablamos español, la variedad estándar es aquella que realmente pertenece a la clase socioeconómica más alta o a la clase más educada. Pero en realidad, al fin de cuentas, es un poco, digamos, controversial. Es difícil hablar de una variedad estándar de español en el Perú. ¿Cuál sería nuestra variedad estándar? ¿El español limeño? Al final, en Lima, ¿quiénes hablan español limeño? Muy pocos. Casi todos hablamos lo que sea porque muchos somos hijos de migrantes, hay mucha confluencia de diferentes personas que vienen de todas partes del Perú, entonces al final lo que personalmente pienso es, y lo apoyo con lo que dice Cerrón Palomino, así el no saber hablar bien ni el castellano ni el quechua o aymara podría constituirse en aquello que a la larga nos confiera la identidad que anhelamos. Lo que Cerrón Palomino, un lingüista peruano excelente y que se ha dedicado su vida entera al estudio de lenguas amerindias, quechua, aymara, etc., problemas sociolingüísticos, lo que él en realidad sugiere o que lo que propone es que en realidad el español del Perú es justamente un fruto del mestizaje. O sea, somos lo que somos y hablamos lo que hablamos, y creo que es aplicable a todos los países latinoamericanos. Porque en todos los países latinoamericanos, además, en casi todos, hay convivencia de más de una lengua. Y en la medida en que el español siga teniendo una posición de jerarquía y de cierto poder sobre las otras lenguas, siempre va a haber un caso de situación diglósica, y la diglosia es aquella situación en la cual una lengua es superior a la otra, considerada por diferentes
motivaciones. Y bueno, esa es la situación diglófica está presente en muchas sociedades latinoamericanas. Yujis había dicho sobre la mesa redonda de todas las sangres. En esa mesa redonda prácticamente se trató de destruir con críticas bastante agresivas o destructivas la obra de Arguedas, y en sus propias intervenciones Arguedas lo que dice es que no es un testimonio bueno, diablos, si no es un testimonio, entonces yo he vivido por gusto, he vivido en vano y no he vivido, no, yo he mostrado lo que he vivido, ahora puede que en el tiempo, que esto que he vivido no es cierto, lo aceptaré, bueno, con alegría. Entonces, para terminar, solamente quería decir que definitivamente Arguedas no vivió en vano, y que por eso estamos aquí reunidos, y creo que todo el legado que nos deja en sus obras, toda su preocupación social, lingüística, antropológica, etnológica y como pedagogo, etcétera, sigue en todos aquellos que hemos conocido a Arguedas a través de su obra, y que de alguna manera nos hemos motivado a hablar de él aquí, y también espero que de alguna manera no sé si esta presentación motive a los que no han leído Arguedas a leerlo, y al menos tienen un pequeño fragmento que les he copiado yo y que pueden empezar con ese pequeño fragmento, y que además es bastante duro, ese fragmento que les he puesto yo es bastante duro, porque cada vez que lo leo, y lo he leído 1000 veces, no sé cuántas veces, siempre toca muy profundo, porque uno hasta se llena de ira y de un sentimiento de frustración frente a esta situación de injusticia. Y gracias.